Israel intensifica su ofensiva contra Irán con un ataque en el que asegura haber matado al jefe naval de la Guardia Revolucionaria responsable del cierre del estrecho de Hormuz. La operación, coordinada con Estados Unidos, según Netanyahu, desencadena nuevas andanadas de misiles entre ambos países. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. También Irán endurece su ofensiva regional con ataques simultáneos contra Israel y varios países del Golfo. Pero al mismo tiempo, y según Donald Trump, Teherán acaba de autorizar el paso de una decena de petroleros por el estrecho de Hormuz como gesto de buena voluntad dentro de esas negociaciones que aparentemente mantiene con Washington. Alemania, golpeada por los altos costes energéticos y la caída de su industria, evalúa nuevas reformas, entre ellas limitar los cambios diarios en el precio del combustible y estudiar rebajas fiscales. Todo esto si el presupuesto lo permite. Lo analizamos. Y la inmigración hacia los Estados Unidos cae drásticamente y golpea el crecimiento demográfico en todo el país. Un retroceso que también afecta a la economía estadounidense y que podría complicar las elecciones de medio término para Donald Trump en noviembre. Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel que ha calificado de acto de represalia. Tel Aviv fue el objetivo de ese intenso bombardeo que provocó varios incendios por fragmentos de misiles que cayeron en toda la ciudad. Las llamas incendiaron vehículos y viviendas aledañas, sufrieron daños. Las autoridades locales afirman que han utilizado bombas de racimo en varios de esos ataques. En otras partes de Israel, las autoridades reportan 6 heridos en la población de Kafr Qasim. Y más al norte, en la ciudad de Haifa, también se produjeron daños en un edificio residencial tras un ataque con misil. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció el asesinato de Ali Reza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní. Misiles iraníes disparados contra objetivos en Israel. Ataques como estos se han convertido en una prueba casi diaria del tan elogiado sistema de defensa aérea de Israel. Muchos de los proyectiles han sido interceptados con éxito, pero otros proyectiles iraníes y de Hezbollah logran penetrar el sistema de defensa israelí. La llamada cúpula de hierro intercepta proyectiles de corto alcance, como cohetes y morteros, y fue desarrollado con apoyo de Estados Unidos. Desde su puesta en marcha en 2011, ha interceptado miles de cohetes. Israel asegura que su tasa de éxito es del 90%. Luego está la llamada Onda de David, para amenazas de medio alcance. Está diseñada para derribar misiles balísticos lanzados desde entre 40 y 300 kilómetros de distancia. También fue desarrollado junto a Estados Unidos. Y la capa más externa es el sistema Arrow, para misiles balísticos de mayor alcance. Opera fuera de la atmósfera terrestre, en el espacio, lo que permite, en teoría, neutralizar ojivas no convencionales. Irán está utilizando cada vez más bombas de racimo como estas para evadir los sistemas de defensa aérea israelíes. Cada punto de luz es una de decenas de pequeñas cargas. Dispersan los explosivos sobre un área grande, alcanzando objetivos de forma aleatoria. El gran volumen de explosivos hace que la intercepción por sistemas defensivos convencionales sea un desafío. Israel estima que alrededor de la mitad de los cohetes iraníes ahora contienen municiones de racimo, un nuevo desafío para un sistema probado en muchos años de guerra. Irán ha rechazado un plan de 15 puntos para terminar la guerra propuesto por Estados Unidos y ha presentado sus propias demandas. Según medios estatales iraníes, Teherán afirmó que no detendrá sus ataques a menos que Washington pague reparaciones y reconozca la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Pakistán, entre tanto, ha confirmado su papel como intermediario. Irán lanza su más reciente andanada de misiles sobre el Golfo. Además, envía mensajes contradictorios sobre su disposición a poner fin a lo que denomina ataques de represalia. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que Teherán estaba estudiando una propuesta estadounidense para poner fin a las hostilidades, pero advirtió de que las conversaciones no eran lo mismo que las negociaciones. Por ahora, nuestra política es seguir resistiendo y seguir defendiendo el país. En estos momentos no tenemos intención de negociar y no se ha producido ninguna negociación. Sin embargo, la televisión estatal iraní sí que emitió una lista de exigencias para poner fin a la guerra. Además del cese de las hostilidades actuales y futuras, Irán demanda
el control del estrecho de Hormuz, indemnizaciones por los daños de guerra y el fin de los asesinatos de sus funcionarios. Mientras tanto, los dirigentes iraníes siguen siendo blanco de ataques. Israel afirma haber matado al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria. El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el estrecho de Hormuz y la navegación ha sido eliminado. Según el presidente de Estados Unidos, los dirigentes iraníes están desesperados por llegar a un acuerdo para evitar que los asesinen. Por cierto, están negociando y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo, porque creen que su propia gente los matará. También temen que los matemos nosotros. Estados Unidos había establecido previamente sus propias condiciones para poner fin a la guerra, entre las que se incluyen el fin del programa nuclear de Irán, límites al desarrollo de misiles y la reapertura del estrecho de Hormuz. Además de formular exigencias, Estados Unidos está lanzando misiles y difundiendo videos de sus últimos ataques en Irán. Irán sigue respondiendo con ataques contra varios objetivos en Israel, así que mientras se sigue hablando de conversaciones, también continúan las hostilidades. Ampliamos todo esto en Tel Aviv con Maya Siminovich. Maya, ¿qué más nos puedes contar tú sobre esos bombardeos cruzados que vemos? ¿Dónde caen los misiles iraníes y qué objetivos ha atacado a su vez Israel en Irán y Líbano? Hola Ana, sí, ha sido un día muy movido en Israel y también en Líbano e Irán. Israel atacó en el Líbano bases, lo que dicen que son bases y lugares de almacenamiento de armas de Hezbollah. Desde que empezó esta última ronda, Israel dice que ha matado a unos 700 militantes de Hezbollah. Los datos del Ministerio de Salud del Líbano dicen que son unos 890 y algo hombres adultos, más 121 niños, más 81 mujeres, o sea, les sale la cuenta a unas 1000 y pico personas. Hezbollah no dice quiénes de sus militantes o si qué número de sus filas han muerto, así que eso continúa y continúa muy fuerte. En el Líbano, Irán también ha recibido varias oleadas de ataques israelíes, han salido unos 60, más de 60 cazas hoy, solamente hoy, y han tirado más de 150 bombas, todo esto dice el ejército israelí, causando daños de nuevo en infraestructura militar sobre todo. En Israel hemos recibido misiles en todo el país. En el centro ha habido 7, 8 andanadas. El norte de Israel está súper castigado por Hezbollah, que tiran al día alrededor de 100 misiles. La gente del norte vive prácticamente en los refugios. Y esto es este es el panorama. ¿Dónde caen los misiles? Al ser bombas de racimo, la mayoría pues caen en todas partes. Se abren y es un radio de 10 kilómetros al que llegan las diferentes bombas, y entonces ha habido en centros urbanos, estos donde cae, centros urbanos, y hacen el daño que hacen, menos que un impacto directo de misil de 500 kilos, que también ha sucedido, pero esto es lo que ha pasado hoy. Maya, Israel asegura también haber matado a Alireza Tangsiri, el jefe naval de la Guardia Revolucionaria. ¿Crees que es un intento por desbloquear el estrecho de Hormuz? Cualquier cosa puede ser, viendo las decisiones que se toman para conseguir objetivos que tampoco están muy claros, pero parece más que nada que es una demostración de fuerza, que de esto es lo que se trata, ¿no? Solamente es eso, matar a este individuo al que culpaban de haber cerrado el estrecho, y también, según dijo Katz en su comunicado, mandarle un mensaje a Estados Unidos de que están juntos en esto. O sea, que hay todos estos mensajes y todos estos gestos que, más que ser algo verdaderamente práctico o útil para los objetivos que quiera que se hayan marcado, se están mandando señales letales todo el tiempo. Gracias, Maya Siminovich, por esto. Un saludo hacia Tel Aviv. Gracias, Ana. Volvemos a Alemania. Aquí el Parlamento aprobó este jueves un paquete de medidas para hacer frente al aumento del coste de los productos energéticos como consecuencia de la guerra en Irán. Entre otras medidas, quieren impedir la posibilidad de aumentar más de una vez al día el precio de los carburantes, algo que ya hace con relativo éxito la vecina Austria. También se pretende endurecer la legislación antimonopolio. Las empresas tendrán que demostrar que sus aumentos de precios, en caso de ser elevados, estén justificados.
Según la ministra de Economía, Katharina Reiche, el gobierno germano está abierto a tomar otras medidas como el aumento de las deducciones fiscales sobre gastos de desplazamiento o rebajar los impuestos a la energía, pero para eso tendrán que ver si hay margen en los presupuestos. Mientras en Berlín se proponen contener el fuego que ha desatado la guerra en Irán con un programa de choque, los alemanes siguen esperando al gran paquete de reformas que esta coalición formada por conservadores y socialdemócratas prometió nada más comenzar la legislatura y que lleva fraguándose en distintas comisiones desde hace meses. Reformas del sistema de pensiones, por ejemplo, que se come el 25% del presupuesto del Estado, o de las cajas de salud. La última propuesta de elevar el impuesto sobre el valor agregado está siendo fuertemente criticada por ser una carga indiscriminada que lastra a todos por igual. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, repitió ayer el mantra del canciller que todos tendrán que trabajar más. También anunció reformas del sistema fiscal alemán, que incentiva que uno de los dos trabaje menos, asumiendo una carga fiscal más elevada. En la mayoría de los casos se trata de las mujeres. Klingbeil aspira a que sea una Agenda 2010 como la que sacó adelante Gerhard Schröder en su momento y que logre así reactivar la economía y crear empleo. El Gobierno sabe que el tiempo apremia. Tienen que sacar adelante estas reformas antes de las próximas citas electorales en septiembre en el este del país, donde los ultraderechistas podrían gobernar por primera vez en solitario. Seguimos hablando de las consecuencias de esta guerra para la economía alemana con Rosa Casals. Bienvenida, Rosa. ¿Qué tal, Ana? Pues sí, llevamos unos días hablando de esto y es que la economía alemana es una de las más afectadas por las consecuencias de esta guerra en Irán debido al encarecimiento del combustible y el gas, lo que está debilitando la confianza de los consumidores. El índice medido por el Instituto de Nuremberg para la toma de decisiones de mercado registró el menor valor desde comienzos de 2024. Por su parte, la Federación Alemana de Minoristas prevé un gasto menor en esta Semana Santa. En este contexto, el Parlamento alemán aprobó medidas para controlar las subidas de precios de los combustibles en las gasolineras. Y nos vamos hasta Frankfurt para conocer un poquito más los detalles sobre estas medidas. Hablamos con nuestro analista en el parque, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. ¿Una caída de la confianza va a redundar en un menor consumo? Eso está claro. ¿Qué situación están previendo los consumidores y cómo le impactará esto a la economía alemana? Estaba más que claro, Rosa. Ese índice prácticamente tocaba máximos después de la pandemia. ¿Y por qué? Porque, bueno, mucha gente no podía gastar, porque no podía salir de su casa, y mucha gente seguía recibiendo ingresos, con lo cual aumentaron los ahorros y aumentó el poder de compra de la gente. Y cayó a mínimos con la inflación que vino después, justamente por lo contrario, porque el aumento de los precios hizo que se redujera el poder de compra. Y es parecido a lo que está ocurriendo ahora, con un aumento de prácticamente el 40% de los precios de la gasolina. Y el 60% de los alemanes encuestados cree que estos precios elevados se van a mantener por varios meses. Y tiene razón, porque aún cuando el conflicto terminara hoy, se van a demorar 2 o 3 meses en reabastecer todas las cadenas de suministro como estaban antes. Por eso se prevé que en Semana Santa se consuma un 6% menos. Y esto puede ser un gran problema porque el consumo representa el 55% del Producto Bruto alemán. Si el consumo privado disminuye, va a ser bastante difícil que el Producto Bruto crezca este año, aún con el mayor gasto público. Ezequiel, el Parlamento alemán aprobó hoy una medida para controlar los aumentos del precio del combustible. ¿Por qué creen muchos expertos que tendrá un impacto reducido en el precio en las gasolineras? Porque la única solución, más allá de que bajar impuestos, que todavía no está en los planes inmediatos, sería que aumentara la oferta. No hay otra forma de bajar el precio. Esto lo que le puede aportar es un poco más de claridad al consumidor, porque como el precio cambia constantemente, por lo menos al tener un solo cambio va a tener un panorama más claro de dónde puede cargar, pero no va a bajar el precio. Y otra cosa que es muy preocupante, que no afecta tanto al consumidor, porque los precios están fijos durante todo el año, es el gas. Después de la invasión rusa-ucrania y que se cortara el gas ruso, se cambió de modalidad y las industrias compran gas natural licuado en el mercado spot. Es decir, pagan al contado el gas que necesitan. Y este prácticamente duplicó su precio. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como Asia no le puede comprar gas natural licuado a Qatar, salió a comprar indiscriminadamente y barcos, por ejemplo, que estaban viniendo hacia Europa se desvían a Asia. ¿Por qué?
porque por cada barco obtienen hasta 15 millones de dólares más de ganancia que vendiéndoselo a Europa. Esto es un gran problema también para la economía alemana. Claro. Ezequiel, muchísimas gracias por el análisis y por todos estos interesantes detalles. Con malas noticias para Argentina y Estados Unidos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó este jueves su informe de perspectivas para los miembros del G20. El estudio toma en cuenta el impacto de la guerra de Irán y alerta sobre su impacto en los costos de la energía en el mundo. Así, la OCDE revisó a la baja sus previsiones sobre el crecimiento de la economía argentina al 2,8% este año, 2 décimas menos de lo que había estimado en diciembre, y al 3,5% en 2027, 4 décimas menos. La corrección a la baja de las expectativas para Argentina el próximo año es la más importante en términos relativos de todos los países del G20. Además, la OCDE estimó que la inflación de Estados Unidos trepará este año al 4,2%, empujada por el encarecimiento de la energía, y sería la subida de precios más alta dentro del G7. Malas noticias para Estados Unidos. Y seguimos allí, Ana. Seguimos en Estados Unidos. Conservadores de todo el país y del extranjero se han dado cita en la ciudad de Grapevine, en Texas, para asistir a una conferencia política de gran envergadura. La Conferencia de Acción Política Conservadora, así se llama, o CPAC, es esa gran cita anual de republicanos y conservadores independientes, de activistas e influencers que este año afrontan una difícil cita electoral legislativa en noviembre. Suele celebrarse en Washington, pero los organizadores decidieron cambiar de lugar la edición de este año. El presidente Trump no va a asistir y es la primera vez en 10 años que no lo hace. Como decía... Las autoridades de Luisiana alertan de que la industria del cangrejo de río enfrenta un fuerte impacto económico por la falta de trabajadores temporales de ese programa llamado H2B. Esta escasez ocurre mientras la inmigración internacional cae en todo Estados Unidos. Según nuevas estimaciones del censo, todas las áreas metropolitanas registran menos llegadas en el año previo a julio de 2025. La combinación de políticas migratorias mucho más restrictivas y un crecimiento poblacional históricamente lento afecta a sectores que dependen de mano de obra estacional. El tema podría ganar relevancia política para la administración de Trump de cara a esas elecciones que ya comentaba de medio término en noviembre. La industria del cangrejo de río en el estado de Luisiana afronta las consecuencias de la escasez de trabajadores temporales. No conseguimos cubrir estos puestos. Necesitamos 125 personas para gestionar esas instalaciones. Bueno, podemos contratar a unos cuantos. Hemos podido encontrar unos cuantos, pero los trabajadores estadounidenses quieren empleos a tiempo completo, con prestaciones y estabilidad. Este sector, que según las autoridades de Luisiana está valorado en $300 millones, se beneficia por lo general del programa de visados H2 que permite contratar a extranjeros para trabajos temporales cuando no se hallan disponibles trabajadores nacionales. Cada año contratamos entre 2.200 y 2.300 trabajadores, según el programa H2B. Según la legislación federal, si procesás cangrejos de río para ti y para otros criadores de cangrejos de río, debes contar con temporeros cualificados que regresan, es decir, con el programa H2B. Pero este año, más de la mitad de los procesadores del estado no encontraron los trabajadores que habían solicitado. Todos nuestros agricultores presentaron sus solicitudes, pero surgió una serie de problemas en Washington y básicamente no se tramitaron las solicitudes de todo el cuarto trimestre. Luego dijeron que podíamos volver a solicitarlas. Al volver a solicitarlas ya había pasado ese plazo. Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos concedió los visados, pero más tarde de lo habitual, cuando la temporada del cangrejo de río ya había comenzado. Este gobierno es muy escéptico sobre el valor incluso de la inmigración legal y de los trabajadores inmigrantes. Hay muchas menos facilidades para la inmigración legal. Con la política migratoria de Washington se registra un descenso de habitantes en muchos estados del país debido a la reducción de la inmigración. Y se prevé que esta tendencia continúe a medida que la administración Trump siga adelante con sus medidas para reducir los niveles de inmigración ilegal y restringir las vías de entrada legal.
Tenemos un verdadero problema en el gobierno. Hay una gran desconexión entre lo que ocurre en las zonas rurales de Estados Unidos y lo que ocurre en Washington, D.C. Tenemos un gran problema y eso no ayuda a nadie. Sin duda alguna, la peor parte se la llevan los condados rurales del país, donde suelen tener una población de mayor edad y, según las nuevas estimaciones del censo, hay más muertes que nacimientos. Y sin el impulso de la inmigración, se registra un descenso paulatino de habitantes. La caída en la inmigración, resultado de políticas migratorias más restrictivas, afecta a sectores que dependen de mano de obra estacional. José Díaz Briceño en Washington. José, ¿cómo afectan los retrasos migratorios a sectores agrícolas y estacionales las políticas de Trump? La realidad es que las industrias en Estados Unidos, particularmente que dependen de trabajadores no calificados, están viendo presionados por dos ángulos. Por un lado, como ya se decía, la restricción a la inmigración indocumentada, que ha ahuyentado de centros de trabajo a personajes que habían trabajado en industrias como la construcción o la hostelería por mucho tiempo. Incluso personas que habían entrado a Estados Unidos con estatus legales como el parol humanitario para múltiples cientos de miles de trabajadores de América Latina también se han visto afectadas por estas restricciones. Pero como ya bien se decía, los trabajadores temporeros para algunas industrias, específicamente las de jardinería o acuicultura, están viéndose todavía más presionadas por estos retrasos burocráticos en Washington. Son alrededor de 130,000 los trabajadores temporales que llegan año con año, pero estos retrasos están justamente presionando a los dueños de estas fábricas o granjas a medidas extremas como detener producción ante la presión de estos dos ángulos. José, de cara a esas elecciones de medio término de próximo noviembre, cita importantísima también para la administración Trump, ¿hasta qué punto la inmigración, tanto legal como ilegal, puede marcar ese resultado electoral? Hay zonas del país que estarán siendo vistas con una lupa para conocer el efecto de las duras políticas migratorias restriccionistas del presidente Trump. Por ejemplo, el sur de Texas, que tradicionalmente había sido un bastión demócrata y que en la última elección vio justamente una inclinación mayor a votar por el presidente Trump, está viéndose afectada por la escasez de trabajadores en la construcción y por las medidas de perfil racial para el control de la migración indocumentada, y esto ha provocado inquietud y se cree que esta tendrá un efecto para los republicanos en la elección de medio término de noviembre. La otra zona del país que estará siendo vista con lupa para conocer si las medidas duras de migración del presidente Trump están provocando algún tipo de daño político es el sur de la Florida. Ahí la propia congresista María Elvira Salazar, republicana del sur de Florida, ha dicho: necesitamos tratar mejor a los inmigrantes, pues nos puede pasar factura este noviembre. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Un saludo. Más cosas, y seguimos en Estados Unidos, porque el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. El juez encargado del proceso descartó desestimar el caso como lo pedían sus abogados, pero afirmó que Maduro no supone una amenaza para la seguridad nacional del país, puesto que ya se encuentra detenido. Desde Caracas, el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra tachó de ilegítimo e ilegal el proceso judicial contra su padre. Maduro y su esposa Cilia Flores están detenidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de conspiración por narcoterrorismo y posesión de armas, entre otros cargos. El expresidente se ha declarado prisionero de guerra y no culpable. Estados Unidos destruyó una presunta narcolancha en el Caribe, matando a las 4 personas que iban a bordo, según informó el Comando Sur. El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, una medida criticada por organizaciones de derechos civiles e instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde septiembre han muerto más de 160 personas en operaciones similares, tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico.
fuerza, experiencia y equipo para acabar con la criminalidad. Así se presenta Keiko Fujimori en el tercer debate presidencial de Perú, donde la candidata que lidera las encuestas para las elecciones del próximo 12 de abril defiende su proyecto ante 11 contrincantes. Sus rivales la acusaron de encabezar un pacto mafioso que dicen ha gobernado el país en los últimos años. La batalla por la presidencia peruana se calienta. Perú entra en la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 12 de abril. A pocas semanas de los comicios, los candidatos participan en una serie de debates marcados por dos temas centrales, la inseguridad y la corrupción. La corrupción está en todas las partes del Estado, desde el presidente de la República hasta el último servidor público. Y lo que tenemos que hacer es una purga total. Durante la tercera sesión de debates, la candidata presidencial Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular afirmó que Perú no aguanta más improvisaciones y que su formación es la única que tiene la fuerza, la experiencia y sobre todo el equipo para derrotar ese fenómeno. La respuesta no tardó en llegar. A las anteriores candidatas hay que estar frente a todos los peruanos para tocar el tema muy delicado que es corrupción cuando están investigadas muchas veces. ¿Con qué cara? Fujimori cuenta con el 11% en la intención de voto, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga con el 10%, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos. López Aliaga propuso anteriormente expulsar a los migrantes ilegales venezolanos como parte de su estrategia de seguridad. El ganador de los comicios reemplazará el próximo 28 de julio al actual mandatario interino, el izquierdista José María Balcázar, quien asumió el poder en febrero en medio de una profunda crisis política que ha llevado al país sudamericano a tener al menos 7 presidentes en una década. Perú calienta motores para esas presidenciales clave el próximo 12 de abril. Este y otros temas, como no, también en nuestra página web dw.com y en nuestros canales de redes sociales. Si quieren, nos vemos en menos de 2 horas aquí en DW. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo.